queridos amigos testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso primeramente a todos los miembros de Fuerza de la Basoriana, a mi amiga Jocelyn, a Luz, a Carlos Romero, a Castanto 34, a Jorge Nicholson, a Latinoamericano 1, a Joan Keops y a tantos simpatizantes de Fuerza Basoriana que entran al foro para dar su granito de arena, su conocimiento, su aporte intelectual, que también me han servido mucho a mí para aprender algo más. Sus comentarios elocuentes y complementarios a lo que pongo en el video hacen que se enriquezca el foro y se pueda entender con mayor claridad. He visto cómo pues Jocelyn, Latinoamericano 1 y otros miembros de Fuerza Basoriana como Luz, mi amiga colombiana Luz, una mujer muy culta, inteligente, que me sorprende también por sus buenos comentarios y sus aportes y sus reflexiones profundas que ella hace, que me hacen percibir pues que ella es una mujer recontra sagaz y muy inteligente, al igual que es Jocelyn, que está acá en Fuerza Basoriana, y como también lo es Tomás Lara, que dejó la sociedad Watchtower gracias a los videos de Fuerza Basoriana. Entonces me da mucho gusto tener gente inteligente pues que da sus comentarios inteligentes, que no significan que ellos están siguiendo a mi persona, significa que ellos tienen sus propios criterios, sus propios conceptos bien puestos en la cabeza, sus propios pensamientos, sus propias conclusiones personales, que hacen que estas personas se unan junto con la Fuerza Basoriana, porque ellos están de acuerdo con las observaciones, mis objeciones que yo trato en estos videos que subo respecto a la sociedad Watchtower como una religión falsa, mentirosa, que enseña materias falsas. Y estas personas que están en Fuerza Basoriana están acá no por mi persona. Ellos no siguen a Ober, no siguen a Lavasori, no siguen a Franco Chese. Están de acuerdo con los puntos que yo he puesto en mis videos, puesto que ellos inteligentemente han llegado a convencerse que lo que yo expongo tiene consistencia, pues tiene sustento, tiene pruebas, tiene documentos, libros que amparan mis denuncias. Entonces ellos ven eso y les gusta y me dicen, nos gustan los videos de Lavasori, de ti Franco, porque tú pones libros antiguos y cuando haces una denuncia lo haces con sustento, mostrando las pruebas, y nos quedamos a veces sorprendidos, ¿no? Hay algunos que han escrito, por ejemplo, pidiéndome copias de las páginas 14, perdón, las páginas 15 y 318 del libro Misterio Terminado, en la cual mostré un video que la Watchtower, durante el periodo de la inspección de la selección del esclavo fiel discreto, estuvo enseñando a sus miembros y a las naciones, para sacarlos de la oscuridad de la luz maravillosa, que el Alfa y Omega de Revelación 1.8 era el mismísimo Jesucristo y no Jehová Dios, y que en ese libro Misterio Terminado la sociedad decía que Jesús, al resucitar después de su muerte, cuando él resucitó y se fue al cielo, se convirtió en el Todopoderoso, y así se llama la Watchtower, puesto que el texto dice pues que ese Alfa y Omega es aquel que va a venir, y todos sabemos pues que ese que va a venir es Jesucristo, y como está después de Revelación 1.7 que dice y todo ojo lo verá. Entonces la sociedad Watchtower enseñaba pues que por el contexto de este texto bíblico, por los versículos anteriores y posteriores, se entendía que era ese Alfa Omega era Jesucristo, el que iba a volver el Todopoderoso. Y como dije, la sociedad pensaba y enseñaba que Jesús, después de su resurrección, fue ese el Todopoderoso.
esté bien o mal esa explicación, eso era lo que la Watchtower enseñaba. Entonces muchos servicios me han dicho, caramba, no sabíamos eso, que la Watchtower enseñara eso, puesto que ahora enseñan que es Jehová Dios, el Alfa y Omega, y no tenían ni la remota idea que la Watchtower alguna vez haya enseñado eso, todo lo contrario. Y ocurre que esa enseñanza está publicada en el libro El Misterio Terminado, que fue justamente publicado en 1917, durante el periodo de dispersión de Jesucristo, que comprendió los años 1914 a 1919, en que vino a inspeccionar a su templo espiritual, es decir, a las iglesias de la tierra, para ver cuál de ellas está dando el alimento correcto y al tiempo oportuno, alimentando a los domésticos con un alimento correcto, y Jesús se halló en un grupo de personas que estaban dentro de la sociedad Watchtower, que desde 1879 estuvieron dando el alimento correcto, de alta calidad y a tiempo apropiado para alimentar a los domésticos, y por ese motivo Jesús se animó a escoger a ese esclavo que estaba vivo en esa época, en 1919, como su esclavo discreto, que correspondía obviamente al juez Rutherford y a todos los directores de la sociedad Watchtower ungidos, como ese esclavo compuesto colectivo nominado por Jesús por primera vez en 1919, tal como se enseña ahora. Hoy día quería tratar otro asunto que me parece pertinente tocarlo y compartirlo con ustedes y reflexionar juntos, pues, porque me gusta que ustedes compartan mi reflexión y den su opinión de lo que yo reflexiono, y ustedes escriben pues acá en el foro y dan su opinión y comentan, porque son gente inteligente, pues dan opiniones adicionales o ideas adicionales, mostrando textos bíblicos adicionales que yo no conocía, como hizo Latinoamericano 1, mostrando un texto de proverbios adicionales que yo no conocía realmente, ¿no? Tratando de dar una ampliación a lo que yo hablé respecto a Proverbios 4:18, donde dio un comentario del señor Latinoamericano 1 muy pertinente, muy al punto, pues muy de acuerdo al momento, al asunto que estamos tratando, explicando pues que también Proverbios dice que no hay que hablar de forma apresurada y adelantarse a dar enseñanzas equivocadas, ¿no? Que no ser apresurados en hablar, y eso lo quiso asociar con no dar alimentos adelantados que estén incorrectos. Y Proverbios habla de eso también. Y lo vi como un punto muy interesante, muy pertinente en lo que se estaba tratando, y que ese fue un aporte latinoamericano, uno muy adecuado, muy para el momento. Me gustó mucho ese texto bíblico, y lo que sirvió fue para reforzar justamente lo que yo hablaba de Proverbios capítulo 4 versículo 18, y eso reforzó más lo que yo denunciaba pues en este video que subí recientemente. Hoy día quería tratar un asunto y lo quiero compartir con ustedes para reflexionar, y es este asunto que ya lo habíamos visto antes con respecto a lo que la Watchtower enseñó en 1970, en los años 70 y antes, ¿no? Durante los años 50, 60, 70, cuando comprendió que la gran tribulación había empezado en 1914 con la Primera Guerra Mundial, y cuando se entendió y se creyó eso, que la gran tribulación había empezado en el año 1914 con la Primera Guerra Mundial, se pensó que esa guerra iba a desencadenar en el Armagedón, y que en ese año pues Jesús retornó por segunda vez en su parucía invisible, en su segunda presencia invisible o segunda parucía invisible, arribando en esa nube del cielo con todo poder y gloria sobre las nubes del cielo y todos los ángeles con él, en 1914. Ya saqué yo en otro video anterior esas atalayas, que no lo voy a mencionar ahora porque no quiero tratar ese tema nuevamente y repetirlo, sino quiero desviarme a otro punto más puntual con respecto a este asunto de la presencia de Cristo. La Watchtower dijo que Jesús vino, regresó, hizo su segunda retorno
segunda venida o segunda parucía en 1914. La única diferencia es que la sociedad estuvo enseñando desde 1879, que se fundó la Watchtower, que Jesús vino, no en 1914, sino vino en forma invisible en 1874. Después, por el transcurso de los años, la Watchtower trasladó esa fecha de 1874 como la segunda presencia invisible de Jesús, lo pasó a 1914, oficialmente hablando en el libro La verdad os hará libres, donde la Watchtower, como ya expliqué, reconoció que había cometido un error de 100 años en el periodo de los jueces y que ese error y su ajuste trasladaban la segunda presencia de Jesús o parucía invisible de Jesús de 1874 a 1914, y eso recién se entendió oficialmente y explicado por la Watchtower en 1943, cuando muere el juez Rutherford y entra el señor Franz a ser el nuevo suministrador del elemento espiritual con el señor Knorr, y publican este libro que se llama La verdad os hará libres, para decretar oficialmente el traslado de la segunda presencia invisible de Jesús de 1874 después de Cristo a 1914 después de Cristo. Entonces la Watchtower, a partir de 1943, comienza a publicar pues que la segunda presencia de Jesús ocurrió en 1914 y que eso ocurrió justamente después de la gran tribulación que ya había comenzado en 1914, puesto que así está en la Biblia, que Jesús vendría en esa nube del cielo con todo poder y gloria, inmediatamente esperaba la tribulación. Y como en esa época se creía que la Primera Guerra Mundial había indicado el inicio de la gran tribulación, pudo decir la Watchtower que Jesús, inmediatamente ocurrido esta Primera Guerra Mundial de 14, es decir, el inicio de la gran tribulación, Jesús arribó esa nube del cielo con todo poder y gloria, y con todos sus ángeles con él. Desde ese momento se vio al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con todo poder y gloria, como ya he dicho. Y también que en ese año 1914 el sol fue oscurecido, la luna no dio su luz, y los poderes de los cielos fueron sacudidos, de acuerdo al texto de Mateo 24 a 29, y que eso ocurrió también en 1914. Pero la sociedad Watchtower explicó que esa venida de Jesús, que la sociedad lo trasladó de la fecha de 1874 a 1914, en el año 1943, explicó que esa venida de Jesús había sido una venida invisible, había sido una parucía, una presencia invisible, y no un retorno visible. Esto arrastrando la enseñanza de Nelson Barbour, que dijo y le enseñó al señor Russell que Jesús vino, regresó por segunda vez en 1874, pero que lo hizo en una manera invisible. Y esa idea se le metió al señor Russell, y Russell la introdujo a la Watchtower cuando se separó de Nelson Barbour y formó la sociedad Watchtower en 1884, y comienza a publicar en 1879 la primera tarea de Sion, donde comienza a enseñar pues que la segunda presencia del Señor empezó en 1874. Recordemos que la primera atalaya de Sion se llamaba la atalaya de Sion o del sionismo, el heraldo de la presencia de Cristo. El heraldo, una revista que era el heraldo de la presencia de Cristo. Y la Watchtower, como tituló así su revista, comenzó a decir que esta revista proclamaba la segunda presencia de Cristo en 1874, y que Jesús vino, retornó, arribó en forma invisible, en su presencia invisible o parucía invisible. La señora Watchtower explicó además, pues con el tiempo, en la atalaya de 1970 que tengo acá, en esta página 5, dijo que Jesús, dice de esta manera, en la atalaya del 1 de enero de 1970, en la página 5 la sociedad Watchtower publicó lo siguiente, lo puede usted revisar en su CD-ROM. En la página 5 de esta atalaya del 1 de enero de 1970, que habla de la vuelta de Cristo, dijo que de modo que en este sentido se puede decir que la segunda venida o presencia de Cristo se ha efectuado
aunque él, o sea Jesús, realmente mora en el cielo. Es decir, que Jesús ha venido, arribó en 2014, pero que a pesar que él ha venido, él aún mora en el cielo. Es decir, que no se ha movido del cielo. Entonces uno se queda pensativo, pues ¿cómo puede haber venido si no ha salido de su lugar de origen? Y dice que ha vuelto Jesús en el sentido de que ha dirigido su atención a los asuntos de la tierra al debido tiempo de Dios, tal como Jehová le indicó en la profecía que dice: siéntate a mi diestra hasta que coloque a tus enemigos como banquillo para tus pies. Salmo 110:1. Es así que la Watchtower explica que Jesús volvió y que esa vuelta no significó necesariamente dejar el cielo, y Jesús nunca se movió del cielo, sino que él volvió en forma invisible por medio de dirigir su atención a los asuntos de la tierra. Y dice, cuando la Watchtower en esta tabla dice, ¿dónde está Jesús entonces si es que ha vuelto? Dice, entonces, ¿debería uno pensar que Jesús está invisiblemente presente en la atmósfera de la tierra? Cuando la Biblia habla de la vuelta de Jesús, de ninguna manera se desprende de esto forzosamente que para que Él esté presente tenga que abandonar su morada en los cielos. Y la sociedad se ratifica diciendo que Jesús arribó en forma visible, pero que no abandonó su morada en los cielos. Entonces, ya hemos demostrado que Jesús volvió, como ya les expliqué, por medio de dirigir su atención a los asuntos de la tierra. Y la Watchtower dijo y explicó que explicó cómo era eso de dirigir su atención a los asuntos de la tierra y qué cosa fue lo que Jesús dirigió su atención, qué cosas fueron esas cosas. Y esta misma atalaya que ya de enero de 1970, en la página 5 dice que había razón para creer, por paralelos bíblicos, como cuando Jesús limpió el templo 3 años y medio después de ser ungido como rey, que fue 3 años y medio después de haber sido instalado Jesús como rey en 1914, es decir, en 1918, que Jesús en el cielo dirigió su atención y se puso a juzgar a sus seguidores fieles que componen el templo espiritual. Es decir, que Jesús bajó a la Watchtower, a su templo espiritual, para juzgar a los que estaban ahí en la Watchtower, y en ese tiempo dice que remuneró a los que dormían en la muerte con una resurrección a la gloria celestial. Es decir, que en 1918 Jesús, a la dirigir la atención de la tierra y juzgar o inspeccionar, hacer su inspección de los que componían ese templo espiritual, es decir, hacer su inspección, su esclavo, dijo que Jesús remuneró a ese grupo compuesto de cristianos que estaban dando el evento espiritual en ese templo espiritual, y que los remuneró por medio de dar resurrección a los que dormían en la muerte, es decir, la resurrección de los santos que a partir del 18 comienzan a resucitar, y de esa manera dice que los premió. Y ahí dice que este fue el modo como Jesús dirigió sus asuntos a los asuntos de la tierra por medio de hacer su inspección en 1918 y dirigir su atención para hacer una limpieza a su templo espiritual, para escudriñar y poder analizar los que estaban formando parte de ese templo espiritual, que es se está haciendo la Watchtower, pues que era ese templo espiritual, y estaba juzgando a los que la componían si verdaderamente eran fieles y discretos para escogerlos. Y también dice que Jesús ha venido en 2014 para juzgar a los demás vivientes de acuerdo a lo que dice el texto: cuando el Hijo del Hombre llegue en su gloria y todos vayan con él, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Entonces la Watchtower enseñaba que Jesús se sentó en su trono glorioso en 2014, y que de ese momento él estaba haciendo la separación de las ovejas y las cabras en 2014, y que de ese año comenzó a hacer esa separación,
mandando a los testigos de Jehová, a los estudiantes de la Biblia, perdón, dice entonces a predicar a las naciones para que separaran las ovejas de las cabras de la gente de las naciones, que eran aquellas personas que tenían corazón sincero y que están dispuestos a aceptar el mensaje de la Watchtower. Si la aceptaban eran las ovejas, y aquellos que llegaban la puerta a los estudiantes de la Biblia que iban a predicar de casa en casa, esas eran las cabras. Y de ese momento, del Levítico 14, Jesús retornó, sentó sobre su trono, comenzó a hacer la separación de las ovejas de cabras por medio de enviar a los estudiantes de la Biblia a salir al servicio a predicar para que hicieran esa labor de separar quiénes eran ovejas y quiénes eran cabras, por medio de que los que aceptaban el mensaje que ellos predicaban eran las ovejas y quienes la rechazaban eran ya las cabras, quedaban condenadas a la destrucción. Y después dijo que en ese momento también estaba llamando de sus tumbas conmemorativas a todos los que eran justos, a los santos, a los ungidos, para que pudieran ser resucitados e incorporarse al reino establecido en 14. Entonces, mi reflexión es la siguiente, porque me gusta pensar mucho. La Watchtower dice que el texto de Mateo 24:3 dice: dinos Señor, le dicen los discípulos, dinos Señor, ¿qué señal o cuál es la señal o qué señal habrá de tu presencia y del fin del sistema de cosas o el fin del mundo, como lo traducen otras traducciones? Y estaban yo analizando esto, ¿no? La Watchtower se agarra de este texto bíblico para decir que los discípulos, al preguntarle a Jesús, le pregunta a Jesús, ¿qué señal habrá de tu parusía? Es decir, el texto griego usa una palabra muy peculiar que es parusía, y que el diccionario Strong, la concordancia, no sé si es el diccionario Strong, sí, traduce también presencia como una presencia invisible, y de ahí se agarra la Watchtower para decir pues que la palabra parusía puede significar una presencia invisible como una manera de llegar sin que necesariamente tenga que estar presente Jesús en ese momento, Jesús arriba. Y algunos juristas me dicen que uno puede estar presente sin necesidad de haber abandonado su lugar de origen, por medios virtuales, por medios de la computadora. Yo puedo, como me decía un aforista, que yo puedo tener a 5 foristas presentes comentando en el foro sin que necesariamente tengan que venir y salir de su sitio de origen, y sé que están presentes comentando porque están escribiendo, o algunos salen en Skype y conversando conmigo. Por ejemplo, yo puedo estar conversando con alguien, un forista en Skype, y lo tengo presente conmigo, ¿no? Pero no ha abandonado su origen, está en su país, pero lo tengo presente virtualmente hablando en el ciberespacio, lo puedo ver, ¿no? Y él no ha abandonado. En ese sentido, la señorita Luz tenía razón. Uno puede estar presente sin necesidad de tener que dejar un punto A pasar al punto B. Lo tengo presente. Está presente porque me está hablando, pero no está acá. Entonces, hay una presencia que es visible. O sea, estoy viendo en la pantalla la cara de mi interlocutor. Entonces, la presencia es visible. Lo estoy viendo, pero no necesariamente tiene que abandonar el punto A para pasar al punto B. Pero sé que está acá conmigo conversando porque lo tengo en la pantalla. Entonces es visible, lo estoy viendo. El alcoholista que habla conmigo, ya sea Megacera o Rencera, o puede ser Luz, o con Jocelyn, o estas personas, puedo poder conversar en Skype y puedo verla acá. Pero no necesariamente tiene que abandonar su punto de origen, como bien decía Luz, que uno puede estar presente por medios virtuales, ¿no? Claro, en el caso de Jesús, tendría que dar una explicación a Watchtower, en qué forma Jesús vino, y cómo se pudo saber que Jesús vino en forma visible en Levítico 14. Ese es el punto. ¿Cómo se puede saber que Jesús vino realmente si no se pudo ver a Jesús? La Watchtower dijo, acá en esta misma atalaya de 1970, que esto fue entendido con los ojos del entendimiento, que no era una venida física, sino que eran con ojos de entendimiento espiritual, de ojos de comprensión. Y la Watchtower sacó como ejemplo, pues, cuando ella dice que son guías ciegos que guían
a ciegos, digamos, se van al hoyo, no se estaba refiriendo a que estaban ciegos de la vista, literalmente hablando, sino eran ciegos de entendimiento. Y saca esa comparación para decir que uno puede estar presente sin necesidad de estar presente físicamente. Y si eso se puede entender con ojos de entendimiento espiritual también. Cuando dice que tu ojo lo verá, Revelación 1.7 dice que tu ojo lo verá, decía la Guasta que esos ojos, al igual que la ceguera de los guías ciegos, no se refiere a ceguera del ojo, la ceguera física, sino una ceguera espiritual. También la venida de Jesús y que tu ojo lo vería, no se refería a ojos literales, sino también a ojos de entendimiento. Y así la Guastaba se agarró de ese ejemplo para decir que la venida de Jesús iba a ser invisible. Pero el texto de Mateo 24.3 es el caballito de batalla de la Watchtower para decir que ese texto traduce la palabra parucía, y que parucía, según el diccionario Strong, significa también una presencia invisible, y la Watchtower va a ser esa parucía. Dice que Jesús retornó en forma invisible y que inició su segunda presencia, o parucía, o presencia, por retorno por segunda vez en 1914, pero esa presencia o parucía fue en forma invisible. Entonces yo me puse a reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo que manda acá? Si bien podría darse el caso, como dice el diccionario de Strong, de que parucía también puede llegar a una presencia invisible, como cuando se sale el gas de la cocina y sentimos el olor del gas de la cocina, no lo podemos ver, pero sabemos que está presente porque ha tocado algo de nuestros sentidos, ya sea la vista, oídos, olfato o tacto. Tiene que estar en contacto con algo de nosotros, de nuestros sentidos, para que nosotros podamos percibir que está presente. Entonces, cuando se escapa el gas de la cocina, sabemos que el gas está presente, pero no lo podemos ver, pero lo podemos percibir porque toca uno de nuestros 5 sentidos, sea ojos, oídos, olfato, el tacto y también el sentido del gusto, el sabor. Podemos saber que está presente algo sin que esté físicamente, lo podemos ver. Un caso típico, como les digo, es el gas metano de los balones de gas, que sabemos que estamos en una cocina y sabemos que hay fuga de gas y no lo vemos, pero sí lo podemos oler porque afecta uno de nuestros sentidos. Y así podemos saber que puede haber fuego en algún sitio, algo se está quemando porque huele a quemado, y sabemos que algo se está quemando porque sentimos el olor, y sabemos que el fuego está presente, un incendio o algo se está quemando, porque está afectando el sentido del olfato, pero no lo podemos ver. Entonces puede existir una presencia invisible, indudablemente, ¿no? Ahora, en la palabra parucía también se usa como la llegada de un dignatario que está llegando y su presencia es el darle el recibimiento a ese dignatario. Se usa también así que la palabra parucía, que se usaba como cuando llegaba un dignatario, una persona importante, y se hacía presente. Ahora, en la eventualidad, en el hipotético negado, que los discípulos dijeron a Jesús, dijeron: Señor, ¿qué señal habrá de tu parucía? Y esa parucía significase remotamente una presencia invisible. Y yo me puse a pensar, acá lo que importa no es lo que los discípulos pudieran haberle preguntado a Jesús. Supongamos, y después es una cosa que me pongo yo a pensar, supongamos pues que los discípulos de Jesús no hayan entendido las cosas muy bien, porque eran a veces un poquito lentitos, y hayan creído pues que Jesús iba a volver en forma invisible, ¿eh? Vamos a suponer que los discípulos pensaron que Jesús iba a volver en forma invisible. Y le dice: Señor, ¿qué señal habrá de tu parucía? Es decir, tu presencia invisible. Vamos a suponer que eso fuera cierto, que ellos le preguntaron eso, su parucía invisible. Entonces yo me hice una pregunta y dije: ¿qué es lo que manda acá? ¿Lo que los discípulos creían en su pregunta? Es decir, ¿qué es lo que impera acá? Lo que los discípulos en su mentalidad creían y lo hicieron en pregunta usando la palabra parucía,
como presencia invisible, o lo que manda es lo que Jesús le responde a los discípulos con respecto a la pregunta. No sé si me explico. Si nosotros vamos a considerar que la palabra parucía significa venir invisible, y que los discípulos de Jesús pensaban que Jesús iba a volver de forma invisible, y le hacen a Jesús una pregunta: dile, Señor, ¿qué señal habrá de tu parucía invisible? Dando por cierto eso en el caso que fuera así, porque la Guastra tiene siempre dice cabita de batalla de sacar ese texto de Mateo 24 que dice la palabra parucía. Y resulta pues que Jesús comienza a hablarle a sus discípulos y les dice: ocurrirá una serie de eventos previos a esa señal que ustedes me están pidiendo saber. ¿Y cuál es esa señal? Jesús viniendo en la nube. Esa es la señal, porque al final dice que inmediatamente después de la gran tribulación verán ustedes un evento extraordinario que solo se ocurrirá: la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo. Y luego dice, y luego verán la señal, dice, ahí está, dice, no dice la señal, dice la señal que digamos, ustedes me están pidiendo, del Hijo del Hombre viene a la nube del cielo con todo poder y gloria, y los ángeles con él. Jesús es la señal. Como ya le expliqué en un video que Jesús, al igual que Jonás fue la señal, también Jesús mismo es la señal, viniendo en la nube, dice. Jesús muchas veces se explica, verán venir en esa nube, dice, me verán en la nube. Entonces, esa es la señal, es Jesús mismo en la nube. Por eso dice el texto de Mateo 24:30, entonces verán la señal del Hijo del Hombre. Es justamente lo que a Jesús le pregunta: dinos, Señor, ¿qué señal habrá de tu parucía? Entonces Jesús comienza a explicarles que ocurrían, no les dice verán las señales siguientes, no, le dice y oirán esto y el otro, oirán de guerra y rumores de guerra. Empieza así a explicar, no puede decir, oiga, estas son las señales que yo voy a darles que son previas mañanas, no, le dice no, oirán rumores de guerra, y en fin, que comienza a explicar una serie de eventos proféticos que tenían que suceder antes que apareciera la señal que le están pidiendo de Jesús llegando a la nube del cielo con poder y gran gloria. Es Jesús en la nube, esa señal que indicaría que Jesús ya está arribando, llegando en la nube, y que pronto va a aterrizar como un avión, va a aterrizar a tierra y va a bajar a la tierra. Entonces Jesús será la señal. Entonces, ¿qué es lo que impera acá? Lo que los discípulos le preguntan como parucía, o lo que Jesús responde con respecto a esa pregunta. Es decir, los discípulos le preguntan a Jesús: dinos, Señor, ¿qué señal habrá de tu parucía? Y Jesús responde: y luego verán la señal del Hijo del Hombre. No dice presentándose en su parucía. Y eso es lo que me hizo reflexionar, porque Jesús le responde y le dice, y entonces verán el Hijo del Hombre, no le dice la presencia, no les dice, y después verán ustedes la presencia o la parucía del Hijo del Hombre en la nube del cielo con todo por y gloria. No, te dice, y entonces ustedes verán la señal del Hijo del Hombre viniendo, arribando. Entonces, no dice, luego verán ustedes la parucía del Hijo del Hombre. No dice, entonces ustedes verán la presencia del Hijo del Hombre. No le responde de iguales términos, o sea, ese detalle. Jesús es el que va a dar la respuesta. Y Jesús no usa la palabra parucía cuando responde para dar la señal. Y usa la palabra erkomai, es el verbo. El verbo es erkomai, que significa arribar, venir, llegar. Ese es el verbo. Ese es el verbo. Erkomai, arribar, venir, llegar, regresar. Entonces Jesús responde a esa pregunta corrigiéndolos. Y no usa la palabra parucía. Salvo el caso que parucía o erkomai sea lo mismo, que es lo más lógico. Que parucía y erkomai es lo mismo, que es venida, arribo, retorno. Pero la palabra erkomai, que es arribo, el diccionario, la concordancia del griego, de Strong, explica que la palabra erkomai puede tener una variante
de acuerdo a cómo se usa el verbo, pues. Y en este caso, en el texto de Mateo 24:30, se usa la palabra ercómenon, que es arribando. El verbo es arribar, que es ercomai, cuyo derivado del presente con el gerundio es arribando, llegando, que es ercomenon, pero el verbo es ercomai, o sea, arribar. Pero el texto de Mateo 24:30 no dice cuando Jesús arribar, dice cuando Jesús esté arribando, y verá al Hijo del Hombre arribando y llegando al nube del cielo. Ese arribando, que es el gerundio, se convierte de ercomai a ercomenón, arribando. El verbo es arribar, ercomai. Entonces, Jesús responde y no usa la palabra parucía, y usa la palabra ercomai, el verbo ercomai, que es arribar, llegar, retornar. Yo quiero compartir con ustedes 4 textos bíblicos colaterales a Mateo 24:30, queridos amigos, que son colaterales, que usa la palabra ercomenón, el derivado de ercomai, que es arribar, donde se menciona Jesús arribando, que es ercomenón, que viene del verbo ercomai. Ya he explicado que el texto de Mateo 24:30, que habla de la venida del Hijo del Hombre al nube del cielo con todo poder y gloria, en esa señal, el verbo que se usa ahí no es presencia. O sea, el sustantivo no es presencia de Jesús. Está hablando de su venida, de su arribo. Y esa llegada no puede ser invisible, porque el ercomai no permite una llegada invisible. Cuando yo veo, por ejemplo, veamos Mateo 16:28. En el texto de Mateo 16:28, perdón. Cuando veo Mateo 16:28, se lee como sigue. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esa palabra viniendo, vean al Hijo del Hombre viniendo, se está refiriendo a la palabra ercomenón, que es viniendo, arribando, llegando. Es el derivado de ercomai, pues ercomai es el verbo arribar. Y este es el gerundio, arribando, viniendo, llegando, ercómenon. Cuando vemos el texto de Mateo 26:64 ocurre lo mismo, cuando habla siempre de su venida. El texto de Mateo 26:64 también se usa la palabra ercómenon, arribando, como derivado del verbo ercomai, Y en el 64 se dice lo siguiente, ¿no? Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo, ercómenon, del verbo ercomai, no dice, verán la parucía, dice, verán al Hijo del Hombre viniendo, arribando, llegando, ercomai, ercomenón, viniendo en las nubes del cielo. Cuando se trata del arribo de Jesús, de la llegada, de su presencia, de su parucía, que le preguntan a sus discípulos, Jesús le responde como ercomai, no dice la palabra parucía, usa ercomai. Y ercomai es arribar, llegar, retornar, regresar. Cuando vemos el texto de Marcos, por ejemplo, el otro texto colateral de Marcos 14:62, también ocurre lo mismo. Dice lo siguiente, pues, ¿no? Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo, dice. Y la verdad, viniendo acá también es ercomai, ercomenón, arribando, llegando. No puede ser la parucía.
Y en Lucas, finalmente en Lucas 21-27 también ocurre lo mismo. Lucas 21-27 ocurre lo mismo. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con todo poder y gran gloria. Y la palabra vendrá acá también tiene el verbo, el negativo del verbo erkomai, refiriéndose a su arribo, a su venida, a su llegada. Ahora, esa palabra erkomai significa to come, came, arrived, es decir, venir, vino, llegar, llegó. Está en inglés, el glotón enfático, en el diccionario de Strong. Entonces, la palabra erkomai significa arribar, llegar, llegó, arribó, venir, vino, son palabras equivalentes. Y voy a mostrar a continuación lo que dice el léxico del griego y del diccionario de Strong, que explica que la palabra erkomai forzosamente implica salir de un punto A para trasladarse a un punto B. Y esto es imperativo, necesario. Que esa palabra erkomai implica desplazarse de un punto de origen a un punto de destino para que se ocurra el erkomai, el arribo. Y no puede hacer una venida sin abandonar el punto de origen, como dice la Guaspa, que Jesús hizo, que Jesús llegó, fue a Miseria por una vez, pero que nunca dejó su punto de destino. Pero cuando Jesús habla de su venida, de su arribo, le responde con otras palabras que no es la palabra parucía a sus discípulos. Entonces lo que cuenta acá no es lo que los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, ¿cuál es la señal de tu parucía? Porque si fuera la palabra parucía una presencia invisible, entonces los discípulos estaban entendiendo mal, pensando que Jesús iba a volver de forma invisible y no había entendido bien, porque Jesús al responderle les aclara, diciendo que mi erkomai, mi arribo, mi segunda venida, que implica trasladarse de un punto A, que es el cielo, para la tierra, ocurriría en forma visible, el arribo de Jesús. Entonces, lo que impera acá es lo que Jesús responde, no lo que los discípulos le preguntan. No interesa que los discípulos le digan, Señor, ¿cuál es tu presencia invisible? Y Jesús le dice, los mira, pero después miraba así y dice, no. Y luego verá mi venida, verme mi erkomai, mi venida, mi llegada, mi arribo. Y ahora les muestro cómo el diccionario de Strong dice que la palabra erkomai implica venir, llegar, arribar, que significa que está referido a personas que pasan de un punto A y se van al punto B. Y ese erkomai es llegar, arribar, retornar de un punto que ellos van a dejar para pasar al punto B. Cuando yo voy al aeropuerto a recoger, por ejemplo, a mi madre que viene de los Estados Unidos, yo no puedo decir que ella va a arribar ni que ella arribó cuando todavía está en Estados Unidos. Tengo que verla venir, ver el avión llegar en la nube del cielo y luego aterrizar y decir mi madre arribó. En ese caso se usa erkomai, arribo, llegada, retorno. Es imperativo, forzoso, que abandone el punto A y pase al punto B. Aquí no hay una llegada, no vale una llegada virtual. Es decir, voy viendo a mi madre en el aeropuerto, en esos televisores que hay grandotes en los aeropuertos, por lo menos en el puerto de Lima, que tiene un montón de pantallas de televisión, que por ahí se me ocurre verla y mi mamá, en la pantalla que me habla del aeropuerto, sentada en el avión a mitad de camino. Y yo diga, y mi mamá me salude, me diga, hola hijo, ¿cómo estás? Y estoy acá volando, estoy a 2 horas de llegada a Lima, y yo diga, ya mi mamá llegó porque la vi por la pantalla. Entonces ahí no funciona la palabra erkomai, pero sí sé que mi mamá está presente
porque me está hablando virtualmente en una pantalla, pero esa palabra puede ser la parucía, su presencia. Está presente ahí virtualmente, pero no ha arribado, porque el arribar es ercomai, es abandonar el punto A para luego pasar al punto B. Puedo decir que la puedo estar viendo mi madre ahí, pero que todavía no realizó su ercomai. Mi madre está presente en forma virtual, la veo en la pantalla, está saludando desde el avión donde está volando, pero está todavía a 2 horas de distancia. Entonces yo no puedo decir que porque la veo ya arribó, está presente sin haber llegado, porque la estoy viendo y me está hablando. Me estoy comunicando por Skype y vía celestial. Pero para que se produzca el ercomai, que es arribar, es forzoso que haya primero abandonado el punto de origen de Estados Unidos para que aterrice en Lima, Perú, y me venga a visitar y yo la reciba. Ese es su ercomai, el pase del punto A al punto B. Y Jesús usa justamente esa palabra, ercomai, no la presencia, no usa la palabra presencia, usa ercomai. Entonces, mal haríamos decir que porque la veo a mi madre en una pantalla de televisión que me saluda sentada del avión donde está volando, por Skype, y la avión está sentada ahí, hola mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo vas en tu viaje? Te faltan 3 horas para llegar. Entonces no puedo decir que ya llegó mi mamá, pues es una estupidez. Pero puedo decir que está presente porque la estoy viendo, me está afectando un sentido del ojo, la estoy viendo, y está presente, mi mamá me está hablando, virtualmente presente, ¿no es cierto? Y la veo, a pesar que no está visiblemente conmigo, está en una pantalla virtualmente y la puedo ver. Pero no puedo decir que ya arribó en forma invisible, ¿me explico? Porque la estoy viendo en una pantalla. Entonces, Jesús usa la palabra no parucía, de su parucía. Usted verá mi parucía, o sea, no está diciendo me verán en una pantalla de televisión. Mi parucía, mi presencia, a través de un medio virtual o por medio del ciberespacio. Jesús usa ercomai, y ercomai es arribar, dejar un punto A un punto B y aterrizar. Entonces, cuando mi madre recién aterrice y llegue y la pueda tocar y abrazar, y la vea personalmente, puedo decir que mi madre arribó, realizó su ercomai. Entonces, cuando Jesús usa ercomai, no se refiere a que iba a realizar su presencia invisible a través de una pantalla con ojos de entendimiento espiritual, porque ni siquiera no había que Jesús iba a celebrar su presencia a través de una pantalla de televisión. Dice que Jesús iba a realizar su ercomai, su venida, no la parucía, porque en todo caso tenemos que preguntarnos si Jesús va a venir de forma invisible o llegó de forma invisible, ¿cómo se pudo saber qué sentido, cuál de nuestros 5 sentidos nos afectó para poder nosotros percibir eso? ¿Cómo pudimos saber, los de la vida, que Jesús, entendido con ojos de entendimiento espiritual, Jesús arribó en 1914, si no afectó ninguno de sus 5 sentidos para poder percibir que Jesús estaba presente? ¿Cómo puede tener ojos de entendimiento espiritual? Ya con eso está diciendo que no tiene que ver nada con los sentidos, pues, es decir, que no tiene nada que ver con los ojos, con la vista ni con el oído, que no iba a afectar ninguno de los 5 sentidos, sino que iba a ser por medio del cerebro, una percepción espiritual, imaginativa, de que Jesús estaba presente. Pero no dice la Biblia que el corazón es engañoso, y no podía pensar que Jesús arribó porque tuvieron ojos de entendimiento. ¿Quién puede comerse esa historia, no? Como nos decía acá, pues, en el año 1970, que Jesús vino de forma invisible, pero que fue visto a Jesús por medio de la comprensión con los ojos de entendimiento espiritual. Y Jesús nunca abandonó los cielos, que lo hizo por medio de dirigir su atención a los de la tierra. Entonces uno dice, caramba, entonces, si no vino, ¿cómo pudo usar su ercomai? La muestra insiste que Jesús no dejó los cielos y que vino, hizo su retorno, su segunda venida, en forma invisible, y que nunca abandonó los cielos. O sea, doblemente fuera de toda realidad, de toda enseñanza bíblica, ¿no? O sea, ni abandonó el cielo y lo hizo de forma invisible. O sea, 2 aseveraciones falsas. ¿Cómo se podría percibir que Jesús en el 1914? Si la Biblia dice que las naciones temblarían cuando Jesús volvería, y que toda tribu y lengua estarían temblando de terror.
Y que yo sepa, en el año 14 nadie de las naciones y tribus y lenguas temblaron cuando Jesús llegó, porque nadie tuvo ni idea que Jesús había vuelto. Todo es una mentira. Lo que manda acá es lo que Jesús dijo. Habla del Ercomai. Y he encontrado 4 textos bíblicos que hablan de Jesús y su venida futura como Ercomai. Y Ercomai, según dice este señor Strong, que les muestra contribución a continuación, que quiero que vean, dice que esta la hace de un punto A a un punto B. Veamos este video. Aquí pueden ver ustedes la concordancia de Strong con la palabra Ercomai. Ercomai significa arribar, venir, llegar. Es la palabra, es el verbo probablemente dicho, Ercomai. El verbo venir, arribar. Y lo vemos acá pues muy claramente que la concordancia de Strong dice que Ercomai es to come, go, es venir, ir. Y que fonéticamente se pronuncia Ercomai, Ercomai. Definición corta, I come, I go. Yo vengo, yo voy. I come, go. Y lo dice muy claramente. Significa come, go. Dice, es un verbo primario y tiene la traducción como arribar, arribó, trajo, vino, venir. Él viene, viniendo, entró, esperado, rayo, siguiente, en fin, tiene una serie de significados, pero principalmente el significado más prominente es arribar, arribó, trajo, vino, viene, viniendo, etcétera, como vemos acá muy claramente. Y después dice que el lexicon del griego Porteyers comenta sobre la palabra Ercomai de Strong, ¿no? Se llama Ercomai, y dice acá una cosa muy interesante, como una explicación de venir, to come, dice que está referido propiamente a personas que parten de un punto A un punto B, es decir, que parten de un lugar y van a otro lugar, y se usa en ambos casos como personas que están llegando, en ambos casos. Tal como se lee en Mateo 8:9, Mateo 22:3, Lucas 7:8, Lucas 14:17. Y aquí habla perfectamente que se refiere a personas que se trasladan de un punto A un punto B y que es necesario que ocurra eso para que se cumpla el Ercomai o el Ercomenón de Jesucristo. Es decir, que Ercomai significa moverse de un punto A, pasar al punto B. Forzosamente, no se puede quedar esa persona en un punto A sin pasar al punto B. Y acá lo dice muy claramente este lexicon de Thayers, del griego, que habla de la palabra Ercomai del diccionario de Strong. Dice la palabra Ercomai, que significa arribar, venir, llegar. Y ese arribar dice que está referido a personas que se trasladan de un punto de origen a un punto de destino. Y que eso es la palabra Ercomai, el verbo Ercomai. Trasladarse de un punto, de un lugar a otro lugar. Bueno, como hemos visto, entonces Ercomai, forzosamente, es un abandono de un punto A a un punto B. Entonces yo no entiendo cómo la Watchtower puede decir en esta tarea que Jesús arribó por segunda vez sin haber abandonado el cielo, cuando la palabra Ercomai exige rigurosamente un abandono del cielo y un traslado para que venga a la tierra. Este es el motivo por el cual la Watchtower es una religión falsa, que sean doctrinas mentirosas, engañadoras, que no tienen sustento en la Biblia. Espero, amigos de Jehová y por general, que este video les sirva para meditar, para que ustedes mediten
Yo no estoy imponiendo mis ideas, pero impongo mis reflexiones. Es decir, expongo mis reflexiones, porque ustedes analicen pues que lo que mandan no es lo que los discípulos encontraron a Jesús, porque los discípulos podrían pensar seguramente, podría haberse el caso que ellos hubieran pensado que Jesús iba a volver de forma invisible, y usa la palabra parucía, invisible. Y Jesús le contesta otra cosa, les dice, y luego verán que así dijo el hombre, viniendo, arribando, Ercomai, llegando. Llegar, el Ercomai implica personas, traslado de personas de un punto de origen a un punto de destino. No se puede ser el Ercomai o el Ercomenón sin abandonar un punto de origen donde Jesús se encuentra, que es el cielo, y debe pasar forzosamente a la tierra para que arribe, llegue y lo veamos llegar personalmente para hacer el juicio. Entonces, y para que las tribus de las naciones y de toda lengua tiemblen de temor cuando vean con sus ojos a Jesús arribar. Esa es la idea, tiene que venir. Pero que la Watchtower diga que Jesús arribó por segunda vez de forma invisible, y encima que arribó de forma invisible, dice que nunca dejó el cielo. Está fuera de toda enseñanza bíblica, una enseñanza recontra falsa, por otra interpretación falsa. Y esto lo quise subir porque lo estoy meditando un poco más profundamente y lo quería compartir con ustedes. Bueno, amigos, agradezco mucho su atención. Gracias siempre por su cooperación, a los foristas de Fuerza Nacional y sus aportes tan inteligentes que nos ponen en sus comentarios. Muchas gracias a todos a mis amigos de Fuerza Nacional. Buenas noches.